La danza, lenguaje oculto del alma. En una pequeña acotación del concepto de danza se puede entender como aquella manifestación o actividad motriz que es básicamente expresiva y representativa, aunque también transitiva, que sigue un cierto tiempo, ritmo, espacio y compás, que hace que posea diversas funciones ligadas a la manera de pensar, sentir y actuar del grupo que la produce. Y por eso, afirma la bailarina y coreógrafa estadounidense Agnes de Mille, la expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos nunca mienten. Intentando ser más preciso con el concepto de danza, este ha sido definida de muchas formas por diversos autores. Entre esos, una de las más significativas es la de Pierre Galmiche, 1986, quien expone que la danza es un modo de expresión corporal innata, natural, espontánea en el hombre. Está unida al ritmo, primero sagrada, luego festiva, después se laicizó, se codificó y se convirtió en un acto independiente, que solo es reconocida como el fenómeno tanto por los actuantes como por los observadores de un grupo dado, según Herkovitz, 1973. Ya entendiendo su complejidad conceptual, la danza constituye ese fenómeno universal que se ha dado en todos los pueblos y en todos los tiempos como el valor principal histórico que contribuye a la construcción del conocimiento humano, y por sí misma es posible considerarla como la expresión artística más antigua que se conoce hasta el día de hoy, ya que se puede encontrar hasta en el mismo origen del ser humano, pues el hombre primitivo la utilizó muy tempranamente como la forma de expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos como con las fuerzas de la naturaleza que no dominaba y que consideraba divinidades. Por eso, como expresa Bonilla, 1964, solo en la danza hecha rito, símbolo, mito y arte es donde el hombre puso mayor afán expresivo y en la que hizo participar más elementos sacados de su propio ser psicofísico. Esta expresión artística puede servir para comprender mejor la experiencia social, no como antigua, sino como algo contemporáneo, haciendo que se denomine en muchos casos como una estructura ausente, concepto que utilizó el escritor y el filósofo Umberto Eco, 1975, ya que los códigos que se pueden descifrar del análisis de las danzas son más emotivas y experimentales que cognitivas. Los que la ejecutan se hallan basadas en la sensación que en la cognición, puesto que su objetivo es hacer sentir al otro. Ya en las investigaciones en torno a la danza se utilizaron algunos criterios para hablar de los tipos de danza dependiendo de la clasificación de su forma estructural y dinámica coreográfica. Podemos encontrar las danzas con evoluciones circulares, encadenadas, con cruces. En otras ocasiones con elementos implicados como con bastones, cascabeles y espadas, y en torno a la función o sentido de la cultura, como las danzas agrícolas, medicinales, sensuales, de adoración, etc. Estas también varían en su género, ya sea masculino o femenino, o de la edad de niños, jóvenes, adultos, que marcan las diferencias tipológicas. Las denominadas danzas folclóricas son consideradas una manera de expresión por medio del arte en el que se manifiestan sensaciones y sentimientos, logrando el esparcimiento de los conocimientos de las culturas, tradiciones de cada país, región o cada pueblo. Generalmente este tipo de danzas se fundamentan en las características más relevantes de cada cultura en que por medio de los bailes se expresan o manifiestan una historia. Por lo general, la trayectoria de los movimientos y la danza es un reflejo de cómo una cultura se relaciona con su medio, cómo se expresa mediante lo kinésico y lo proxémico, y cómo se experimentan los ritmos de la comunidad y su existencia. Entre los conceptos teóricos y metodológicos de un modo más concreto pueden ser utilizados en la investigación, y como expresó Mauss, 1971, la motricidad posee un carácter social en la medida que cada pueblo posee modos tradicionales de servirse del cuerpo, lo cual hace posible de la creación de señas y gestos que generan identidad. La variación no solo intercultural, sino intracultural con respecto a las manifestaciones dancísticas, permiten ver el contraste y la comparación de las funciones como el espacio físico, el género, la época del año, etc. Ya en la kinesa y en la proxemia se entienden como diferentes estudios, ya que la primera
ocupa el lenguaje corporal, como afirma Bill Whistle, 1952, el creador del término, planteó interpretar la gestualidad con la lingüística, ya que los gestos constituían un discurso cargado de sentido comunicativo sin necesidad de reducir la motricidad que cada grupo humano posee para así entender su significado. Y por otra parte, la proxemia se encarga de la utilización del espacio. Sin embargo, ambos estudios se complementan. En el último aspecto, Stuart Hall, creador de ese término y de la clasificación de los espacios según el uso que se le da, tiene en cuenta el uso del tiempo en el movimiento corporal para así ponerlo en práctica en la danza, ya que se debe ajustar a los compases y al tiempo establecido con el que se debe coordinar. En la danza, la manera de aproximarse a comprender todos los significados se desprenden de las formas coreográficas, los pasos, los movimientos cinéticos individuales y grupales, el vestuario, los implementos, los gestos, el contacto. Realmente todo comunica en un escenario. Desde la danza en la antigüedad, donde el antiguo Egipto practicaba estas ceremonias instruidas por los faraones representando la muerte y reencarnación del dios Osiris. También en la Edad Media, donde los antiguos padres de la iglesia la incorporaron como estrategias de evangelización o para recordar un episodio interesante como el nacimiento de la danza de la muerte, en respuesta a la peste negra que asolaba en Europa. Asimismo, en el Renacimiento y en el nacimiento del ballet. Además, en la danza moderna en el siglo XX, donde la expresión individual y grupal busca reflejar un camino de la vida más dinámico. Por eso hoy en día la danza continúa evolucionando y abriendo nuevos espacios en la historia. Por eso está entre las artes más antiguas. El arte de la danza.